Middlemarch, George Eliot. Dorothea Brooke, a los 19 años, ha recibido una educación para jovencitas comparable a las cavilaciones y opiniones de un ratón pensante. Pero activa e idealista, enamorada de un pseudo erudito en temas mitológicos, desea, pobre criatura, ser sabia ella también. Con esa actitud de miras contrae matrimonio, y el matrimonio es un fracaso. Tertius Lydgate, por su parte, joven médico emprendedor, anhela convertir la provinciana ciudad de Middlemarch a la cultura científica, desafiando prejuicios e implantando reformas. A la bella Rosamund Vincy el talento del joven le suena a una condecoración en la solapa o un ilustrísimo delante del nombre, y está convencida de que, casándose con él, accederá a una gloriosa vida social. También su matrimonio es un fracaso. Y, en tercer término, Fred Vincy, el muchacho superfluo y sin vocación, y Mary Garth, la muchacha hacendosa y prudente, se gustan, se separan, se ponen a prueba y se vuelven a encontrar antes de consagrar ese vínculo al que solo la experiencia y la resistencia parecen garantizar la fortuna y la felicidad. Middlemarch, 1871-1872, es la historia de tres parejas sujetas a los frágiles hilos del saber y del error, entretejida con la crónica minuciosa de los destinos de toda una comunidad en una época de cambios y reacción. Quinta esencia de la novela victoriana, George Eliot marcó con ella un hito en la historia de la literatura universal. EPUB Libre, George Eliot, Middlemarch, un estudio de la vida en provincias. Nota al texto. Middlemarch se publicó por primera vez en 8 volúmenes, de diciembre de 1871 a diciembre de 1872, fecha en la que apareció una nueva edición en 4. Fue editada posteriormente, en 1874, en un solo volumen, oportunidad que aprovechó George Eliot para una completa revisión. El texto de esta edición revisada ha sido comúnmente el utilizado por los editores posteriores y sobre él se basa la presente traducción. Preludio. ¿Quién que se interese por conocer la historia del hombre y de cómo se comporta ese ser misterioso ante las diferentes probaturas del tiempo no se ha detenido, al menos brevemente, en la vida de Santa Teresa? ¿Quién no ha sonreído con ternura al pensar en la niña que se echa a andar una mañana, llevando de la mano a su hermano aún más pequeño, buscando el martirio en tierra de moros? Juntos salieron de Ávila con pasos infantiles, los ojos muy abiertos y un aire tan indefenso como el de dos cervatillos, aunque también con corazones humanos que ya latían por un ideal, hasta que la realidad doméstica se tropezó con ellos en forma de tíos y los hizo abandonar tan gran empresa. Aquella temprana peregrinación fue un buen comienzo. El temperamento apasionado e idealista de Teresa exigía una vida épica. ¿Qué eran para ella las interminables novelas de caballerías y los éxitos sociales de una muchacha brillante? Su llama consumió enseguida combustible tan insuficiente y, alimentada desde adentro, se alzó en busca de alguna satisfacción sin límites, de algún objeto que descalificara para siempre el cansancio, que reconciliase la más completa autorrenuncia con una extática conciencia de la vida más allá del yo terreno. Teresa encontró su epopeya en la reforma de una orden religiosa. Aquella española que vivió hace 300 años no fue desde luego la última de su especie. Muchas Teresas, nacidas después, no han podido encontrar una vida épica que les ofreciera un constante despliegue de acciones con tan amplias resonancias. Han vivido tan solo existencias llenas de errores, resultado de cierta grandeza espiritual mal emparejada con la escasez de oportunidades. Se han quedado en trágicas fracasadas que no encontraron poeta capaz de inmortalizarlas y se hundieron en el olvido sin nadie que las llorara. Con escasas luces y debatiéndose entre circunstancias complejas, han tratado de lograr un noble acuerdo entre pensamiento y obra, pero, a fin de cuentas, para ojos indiferentes sus esfuerzos han sido incoherentes y amorfos,
porque esas Teresas más recientes no han contado con la ayuda de un orden y una fe sociales de probada solidez capaces de suplir para un alma de ardientes anhelos la función del conocimiento. Su ardor se apoyaba tan pronto en un vago ideal como en los comunes anhelos de la feminidad. Y así, unos criticaban el primero por extravagante, mientras otros condenaban a los segundos, calificándolos de deslices. Hay quien ha pensado que esas vidas desafortunadas se deben a la inconveniente vaguedad con que el Supremo Hacedor modeló la naturaleza de las mujeres. Si solo existiera un nivel de incompetencia femenina tan estricto como contar hasta 3, y no hubiera que pasar de ahí, el puesto de la mujer en la sociedad podría determinarse con exactitud científica. Pero la vaguedad persistente y la diversidad de posibilidades es mucho más amplia de lo que cabría deducir contemplando la similitud de los peinados femeninos y hasta de las historias de amor, tanto en prosa como en verso, que prefieren las mujeres. De cuando en cuando, rodeado de inquietud, crece, entre los patos del estanque, un cisne que nunca llega a la corriente de aguas vivas en compañía de los de su misma especie. De cuando en cuando nace una Santa Teresa, fundadora de nada. Los generosos impulsos con que trata de lograr una bondad inalcanzable sucumben y se dispersan entre múltiples obstáculos en lugar de hacer blanco en alguna meta claramente delineada. Libro primero, La señorita Brouk. Capítulo 1. Puesto que nada bueno puedo hacer por ser mujer, aspiro siempre a algo que lo parezca. Beaumont y Fletcher, The Maid's Tragedy. La señorita Brouk poseía ese tipo de belleza que los vestidos más sencillos parecen poner de relieve. La delicadeza de sus manos y muñecas le permitía llevar mangas tan desprovistas de estilo como aquellas con que la Virgen María se aparecía a los pintores italianos, y su perfil, su figura y su porte se revestían de mayor dignidad en razón de sus trajes, que, por su contraste con las modas provincianas, le daban el empaque de una cita bíblica o de un verso de nuestros poetas clásicos en un párrafo de un período actual. Se decía de ella que su inteligencia era extraordinaria, pero con la apostilla de que su hermana Celia tenía más sentido común. Celia, sin embargo, se vestía casi con la misma austeridad, y solo los observadores muy atentos advertían que su ropa era diferente de la de su hermana y que no faltaba en su manera de arreglarse un leve toque de coquetería, porque la sencillez de la señorita Brouk en el vestir se debía a una mezcla de circunstancias, en su mayoría compartidas por Celia. El orgullo de ser señoras tenía algo que ver con ello. Sus vínculos familiares, sin llegar a aristocráticos, eran incuestionablemente buenos. Había que remontarse más de una o dos generaciones para encontrar comerciantes o tenderos entre sus antepasados, nada por debajo de un almirante o de un eclesiástico. Cabía incluso que cierto miembro de la familia fuese un caballero puritano que guerreó a las órdenes de Cromwell y que, pese a modificar después sus actitudes religiosas, salió bien librado de todas las dificultades políticas y con un respetable patrimonio. Era lógico que señoritas con esa ascendencia, que vivían en una tranquila casa en el campo y acudían a una iglesia pueblerina apenas más amplia que un salón, considerasen la atracción por los perifollos algo acorde, más bien, con las ambiciones de la hija de un buhonero. Influía también un sentido del ahorro ligado a la buena educación, sentido del ahorro que, por aquel entonces, consideraba lógico renunciar a la ostentación en el vestir a favor de otros gastos más acordes con el rango social. Tales razones hubieran bastado para explicar la sencillez en el vestir sin necesidad de recurrir a los estímulos de la religión. Pero en el caso de la señorita Brouk, la religión por sí sola habría bastado para determinar su comportamiento. Celia, por su parte, aceptaba mansamente todas las opiniones de su hermana, limitándose a verter sobre ellas el sentido común que permite atacar doctrinas trascendentes sin un exceso de agitación. Dorotea se sabía de memoria muchos pasajes de los Pensées de Pascal y de Jeremy Taylor. Para ella, el destino de los seres humanos, a la luz del cristianismo, convertía el interés excesivo por la moda femenina en ocupación digna de un manicomio, y no era capaz de reconciliar las ansiedades de una vida espiritual de consecuencias eternas con un gran interés por el tocado o las protuberancias artificiales en los vestidos. Dorotea tenía una inteligencia más teórica que práctica y, debido a su forma de ser,
anhelaba compartir una grandiosa concepción del mundo que incluyera holgadamente la parroquia de Tipton y su regla personal de conducta. Estaba enamorada de la intensidad y de la grandeza y se lanzaba imprudentemente a abrazar cualquier cosa que le pareciera incluir aquellas cualidades. Era muy capaz de buscar el martirio, de retractarse después y de sufrirlo al fin en un terreno totalmente ajeno a sus intenciones. No cabe duda de que la existencia de tales elementos en la personalidad de una muchacha en edad de merecer interferiría en su suerte, impidiendo que su destino se decidiera de acuerdo con la costumbre, en razón del atractivo físico, de la vanidad o de un afecto meramente canino. Hay que añadir a todo esto que Dorotea, la mayor de las hermanas, no había cumplido aún los 20 años y que las dos se habían educado desde los 12, siguiendo planes tan confusos como carentes de perspectiva, primero con una familia inglesa y después con otra suiza en Lausana, sistema con el que su tío y tutor trataba de remediar los inconvenientes de la orfandad. Apenas había pasado un año desde que ambas vinieran a vivir a Tipton Grange con su tío, hombre muy cerca ya de los 60, contemporaneizador por naturaleza, de opiniones confusas e imprevisible a la hora de votar. El señor Brooke había viajado en sus años mozos y, en aquella parte del condado, se le consideraba con excesiva tendencia a divagar. Sus conclusiones eran tan difíciles de predecir como el tiempo. Solo podía asegurarse que sus actos estarían presididos por una intención benevolente que se esforzaría por gastar el menor dinero posible en realizarlos, porque hasta los espíritus más amorfos encierran algunos pétreos nódulos de costumbre. Y no es difícil comprobar cómo un hombre indiferente a sus propios intereses no quiere de ninguna manera desprenderse de su caja de rapé y se convierte, cuando de ella se trata, en una persona vigilante, llena de sospechas y de codicia. En el caso del señor Brooke, la energía característica de la herencia puritana había quedado en suspenso, pero en su sobrina Dorotea se concretaba por igual en faltas y en virtudes que a veces se decantaban en impaciencia ante la manera de hablar de su tío o ante su tendencia a no mover un dedo en sus posesiones. Esto hacía que anhelara el momento en que la mayoría de edad le permitiera disponer de algún dinero propio con que llevar a la práctica sus generosos proyectos. Se la consideraba un excelente partido, ya que no solo ambas hermanas tenían 700 libras de renta anual heredadas de sus padres, sino que si Dorotea se casaba y tenía un hijo, ese hijo heredaría el patrimonio del señor Brooke, al que se atribuía un valor de 3.000 libras anuales, renta capaz de deslumbrar a las familias provincianas que aún seguían discutiendo la actitud recientemente adoptada por el señor Peel en la cuestión católica, ignorantes de futuras minas de oro y de la espléndida plutocracia que tan noblemente ha exaltado después las necesidades de la vida elegante. Pero, ¿cómo imaginar que Dorotea no se casara? ¿Una muchacha tan bien parecida y con una situación económica tan desahogada? Nada podría impedirlo, excepto su amor por lo extremoso y su insistencia en regular su vida de acuerdo con ideas que obligarían a un hombre cauteloso a sopesar cuidadosamente los inconvenientes de una propuesta matrimonial y que a ella incluso la llevarían en último extremo a rechazar a todos sus pretendientes. Una señorita de buena familia y fortuna nada escasa que se arrodillaba de repente sobre un suelo de ladrillo al lado de un jornalero enfermo y rezaba fervorosamente como si creyera vivir en la época de los apóstoles, que tenía el extraño capricho de ayunar como una papista y de quedarse levantada por la noche leyendo viejos libros de teología. Semejante esposa podría despertar cualquier hermosa mañana a su marido con un proyecto para la utilización de sus rentas de todo punto incompatible con la economía política y con el mantenimiento de caballos de recreo. Lógicamente, un hombre lo pensaría 2 veces antes de arriesgarse a formar semejante asociación. Se daba por sentado que el parecer de las mujeres tenía muy poco peso, pero la gran salvaguarda de la sociedad y de la vida doméstica consistía en que las ideas no determinan la conducta. Las personas en sus cabales se comportaban igual que sus vecinos, y así, si había algún loco suelto por la zona, siempre era posible enterarse y evitarlo.
La opinión local sobre las nuevas señoritas, incluidos los arrendatarios, se inclinaba a favor de Celia, por ser tan amable y de aspecto tan inocente, mientras que los grandes ojos de la señorita Brooke, al igual que sus convicciones religiosas, les parecían demasiado insólitos y llamativos. Pobre Dorotea. Comparada con ella, Celia, a pesar de su aire inocente, era una persona experta y llena de sabiduría práctica. Y es que una mente humana es algo mucho más sutil que la envoltura corpórea que le proporciona una especie de fachada o escudo de armas. Sin embargo, quienes se acercaban a Dorotea, aunque predispuestos en contra por aquellos alarmantes rumores, descubrían que, de manera misteriosa y a pesar de todo, la señorita Brooke poseía un gran encanto. La mayoría de los hombres la encontraban seductora cuando montaba a caballo. A Dorotea le gustaban el aire libre y los cambiantes aspectos del paisaje, y cuando aquella mezcla de satisfacciones le encendía los ojos y las mejillas, no parecía en absoluto una fanática religiosa. Montar a caballo era un capricho que se permitía, a pesar de que le despertaba escrúpulos de conciencia. Tenía la impresión de que era un placer pagano y sensual, y siempre se hacía el propósito de renunciar a ello. La señorita Brooke era sincera, entusiasta y nada propensa a la vanidad. Más aún, era admirable ver cómo adornaba mentalmente a su hermana Celia con atractivos muy superiores a los suyos, y si sospechaba que algún caballero no acudía a Tipton Grange con el exclusivo objeto de ver al señor Brooke, llegaba inmediatamente a la conclusión de que se había enamorado de Celia. Tal era, por ejemplo, su actitud ante Sir James Chetham, a quien siempre consideraba desde el punto de vista de Celia, lo que le llevaba a debatir en su interior si su hermana haría bien aceptándolo por marido. Que alguien hubiera podido verlo como pretendiente suyo le habría parecido una incongruencia ridícula. Dorotea, pese a sus ansias de profundizar en el conocimiento de la vida, conservaba unas ideas muy infantiles sobre el matrimonio. Estaba convencida de que si hubiese nacido a tiempo para salvarlo del desastroso error que cometió al casarse, habría aceptado al juicioso Hooker o a John Milton en el momento de quedarse ciego, o a cualquiera de los otros grandes hombres de costumbres extrañas, ya que soportándolas habría dado prueba de compasión excelsa. Pero casarse con un simpático y apuesto baronet que respondía a todas sus observaciones con un muy cierto, incluso cuando eran una expresión de incertidumbre, ¿cómo podría aceptarlo por compañero? En un matrimonio ideal, el marido tenía que ser una especie de padre y estar incluso en condiciones de enseñar hebreo a su mujer, si es que ella así lo deseaba. Aquellas peculiaridades del carácter de Dorotea contribuían a que las familias vecinas criticaran aún con más dureza al señor Brooke por no haber buscado una señora de cierta edad que sirviera a sus sobrinas de asesora y dama de compañía. Pero al bueno del señor Brooke le asustaba tanto el tipo de mujer llena de superioridad que casi con toda seguridad se presentaría para desempeñar aquella función, que se dejó convencer por las objeciones de Dorotea y encontró en tal ocasión valentía suficiente para desafiar al mundo, es decir, a la señora Cadwallader, la esposa del rector, y al pequeño grupo de terratenientes del extremo nordeste del Loamshire con los que se trataba. De manera que la señorita Brooke llevaba la casa de su tío y no le disgustaba en absoluto su nueva responsabilidad ni el respeto que le manifestaban las personas a su cargo. Aquel día, Sir James Chetham estaba invitado a cenar en casa del señor Brooke y vendría acompañado de otro caballero a quien las hermanas no habían visto nunca, pero que ya inspiraba a Dorotea un sentimiento expectante de veneración. Se trataba del reverendo Edward Casaubon, conocido en toda la zona como persona de hondos saberes, empeñado desde hacía muchos años en una gran obra de historia religiosa, con fortuna suficiente para dar lustre a su piedad, y de opiniones personales cuyo peso sería posible conocer con mayor exactitud al publicarse su libro. La profunda impresión que causaba su nombre difícilmente podría medirse sin una precisa cronología de sus doctos trabajos. Dorotea, de regreso a primera hora de la tarde de la escuela para niños que había organizado en el pueblo, se disponía a ocupar su sitio habitual en la agradable sala de estar que separaba los dormitorios de las dos hermanas, decidida a terminar los planos de unos edificios,
un trabajo que le encantaba hacer. Cuando Celia, que había estado contemplándola con el deseo de proponerle algo, pero sin atreverse del todo, dijo: «Si no te importa y no estás demasiado ocupada, ¿podríamos ver las joyas de mamá y repartirlas? Hoy hace precisamente 6 meses que el tío te las dio y ni siquiera las has mirado». El rostro de Celia presentaba una expresión levemente compungida, que no llegaba a ser del todo un puchero, gracias al temor reverente que le inspiraban de ordinario su hermana y los principios morales, dos hechos relacionados que podían producir una misteriosa descarga eléctrica si se los tocaba incautamente. Para su tranquilidad, los ojos de Dorotea sonreían abiertamente cuando levantó la vista. «¿Qué almanaque tan maravilloso eres, Celia? ¿6 meses de calendario o 6 meses lunares? Hoy estamos a 30 de septiembre y el tío te las dio el 1 de abril, dijo entonces. No sé si lo recuerdas, que las había olvidado por completo. Y creo que tú no has pensado en ellas desde que las guardaste en el armario». «Tienes razón, pero lo cierto es que nunca las vamos a usar». Dorotea hablaba con un tono muy cordial, mitad cariñoso, mitad aclaratorio. Seguía con el lápiz en la mano, haciendo diminutos planos adicionales en un margen. Celia se ruborizó y su expresión se hizo solemne. «Me parece que es una falta de respeto a la memoria de mamá guardarlas sin hacerles ningún caso». Y ahora, añadió después de una breve vacilación y manifestando con un principio de sollozo que se sentía humillada: «Los collares son una cosa muy normal. Madame Poincon, que en algunas cosas era incluso más estricta que tú, solía llevar adornos, y los cristianos en general. Sin duda, en este momento hay mujeres en el cielo que llevaban joyas». Celia era consciente de poseer cierta capacidad razonadora cuando de verdad se esforzaba por tomar parte en una discusión. «¿Te gustaría ponértelas?», exclamó Dorotea con aire de quien hace un descubrimiento asombroso, lo que dio animación dramática a toda su persona, gesto que había aprendido de aquella misma Madame Poincon que usaba joyas. «En ese caso, tenemos que sacarlas, desde luego. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Pero, ¿y las llaves? ¿Dónde están las llaves?». Se apretó las sienes con las manos, como si desesperase de su memoria. «Están aquí», dijo Celia, que había meditado sobre aquel diálogo y lo había ensayado muchas veces. «Hace el favor de abrir el cajón grande del armario y de sacar el joyero». La arqueta estuvo muy pronto abierta y las joyas extendidas sobre la mesa, semejantes a un resplandeciente ramo de flores. No se trataba de una colección excesivamente valiosa, pero algunas de las piezas eran en verdad muy hermosas, y a primera vista las más destacadas resultaron ser un collar de amatistas engarzadas en una exquisita filigrana de oro y una cruz de nácar con 5 brillantes. Dorotea se apoderó inmediatamente del collar, colocándolo alrededor del cuello de su hermana, donde quedó casi tan ajustado como si se tratara de un brazalete, pero su circunferencia iba bien con la cabeza y el cuello de Celia, al estilo de Enriqueta María de Francia, y ella misma pudo comprobarlo acto seguido en el espejo de cuerpo entero situado en la pared frontal. «Perfecto, Celia, lo puedes llevar con tu vestido de muselina, pero la cruz debes ponértela con trajes oscuros». Celia trataba de ocultar una sonrisa de satisfacción. «Pero Dodo, te tienes que quedar tú con la cruz». «No, nada de eso», dijo Dorotea, alzando la mano en un despreocupado gesto de rechazo. «Pero Dodo, te tienes que quedar tú con la cruz». No, nada de eso», dijo Dorotea, alzando la mano en un despreocupado gesto de rechazo. «Sí, claro que sí, te sentará muy bien con tu traje negro», dijo Celia, dispuesta a no ceder. «Podrías llevarla perfectamente». «Nada de eso, ni muchísimo menos. Por nada del mundo me pondría una cruz como si se tratara de un simple adorno», replicó Dorotea con un leve estremecimiento. «Entonces te parecerá muy mal que la lleve yo», dijo Celia intranquila. «No, claro que no», respondió Dorotea, acariciando la mejilla de su hermana. «No todas las almas tienen la misma tonalidad de cutis. A algunas les favorece lo que a otras les sienta mal. Pero quizá quieras conservarla como recuerdo de mamá». «No, ya tengo otras cosas suyas. La caja de madera de sándalo, que tanto me gusta, y muchas cosas más. Las joyas son todas tuyas, querida».
No hace falta que hablemos más de eso. Puedes llevártela ya. Celia se sintió un tanto herida. Había una buena dosis de superioridad en aquella condescendencia puritana, casi tan exasperante para la delicada carne de una hermana menos extremosa como una persecución puritana. Pero, ¿cómo voy a ponerme yo a adornos si tú, la hermana mayor, no vas a usarlos nunca? Vamos, Celia, es demasiado pedirme que lleve joyas para demostrarte mi aprobación. Si me pusiera un collar como ese, tendría la impresión de estar haciendo piruetas. El mundo me daría vueltas y no sabría cómo andar. Celia se había quitado ya la gargantilla. A ti te quedaría un poco apretada. Algún colgante te sentará mejor, dijo, bastante satisfecha. Que la joya resultara inservible para Dorotea hacía que la aceptara con mucho más agrado. Enseguida abrió algunos estuches de sortijas que dejaron al descubierto una hermosa esmeralda con brillantes, y precisamente en aquel momento el sol, saliendo de detrás de una nube, lanzó su resplandor sobre la mesa. «¡Qué hermosas son estas piedras preciosas!», dijo Dorotea, dejándose llevar por una nueva corriente de sentimientos tan repentina como el brillo del sol. «Es extraño que los colores nos afecten tanto como si fueran aromas. Imagino que es esa la razón de que las gemas se usen como emblemas espirituales en el Apocalipsis de San Juan. Parecen fragmentos del paraíso. Creo que esa esmeralda es más hermosa que las otras joyas». «Y hay una pulsera que hace juego», dijo Celia. «No nos habíamos dado cuenta al principio». «Son preciosas», dijo Dorotea, introduciendo la sortija y el brazalete en un dedo y en una muñeca bellamente moldeados y extendiéndolos hacia la ventana a la altura de los ojos. Mientras tanto, su mente se esforzaba por justificar el placer que le producían los colores, incorporándolos a su alegría místico-religiosa. «Esas te gustarían, Dorotea», dijo Celia, más bien vacilante, empezando a pensar con asombro que su hermana dejaba traslucir cierta debilidad y también que a ella misma las esmeraldas le sentarían mejor que las amatistas. «Tienes que quedarte al menos con la sortija y la pulsera. Pero mira, estas ágatas son muy bonitas y discretas». «Sí, me quedaré con estas». «Con la sortija y la pulsera», dijo Dorotea. Luego, dejando caer la mano sobre la mesa, añadió, cambiando de tono: «Sin embargo, ¿qué gentes tan desgraciadas son quienes encuentran estas piedras preciosas, las trabajan y las venden?» Hizo otra pausa y Celia pensó que su hermana iba a renunciar a las joyas, como debería hacerlo si fuera consecuente con sus ideas. «Sí, me quedaré con ellas», dijo Dorotea con tono decidido, «pero llévate todas las demás y también la arqueta». La señorita Brooke empuñó de nuevo el lápiz sin quitarse las joyas ni dejar de mirarlas. Pensó en tenerlas a mano con frecuencia para saciar sus ojos con aquellas diminutas fuentes de color. «¿Te las pondrás cuando tengamos invitados?», dijo Celia, muy intrigada por el futuro comportamiento de su hermana. Dorotea se volvió un instante para mirarla. Aunque de manera natural atribuía siempre virtudes imaginarias a las personas que amaba, de cuando en cuando surgían en ella chispazos de agudo discernimiento, no desprovistos de mordacidad. Si la señora Brooke llegaba alguna vez a alcanzar la mansedumbre perfecta, no sería por falta de fuego interior. «Quizá», dijo con entonación altiva, «quién sabe lo bajo que puedo llegar a caer». Celia se ruborizó y se sintió desgraciada. Vio que había ofendido a su hermana y no se atrevió siquiera a decir algo agradable sobre el regalo. Se limitó a guardar otra vez las joyas en la arqueta y a llevárselas. Dorotea también se sintió desgraciada mientras continuaba con su proyecto, poniendo en duda la pureza de sus sentimientos y de sus palabras durante la escena que había concluido con aquella pequeña explosión temperamental. A Celia, su conciencia le decía que no se había comportado mal. Era natural y estaba perfectamente justificado que hiciera la pregunta, y se repitió a sí misma que Dorotea era poco consecuente. Debía haber aceptado la parte de las joyas que le correspondía, o, después de haber dicho lo que había dicho, renunciar a todas. «Estoy segura, por lo menos confío», pensó Celia, «en que llevar una gargantilla no suponga un obstáculo para mis oraciones, y no creo que tenga que sentirme obligada por las ideas de Dodo ahora que empezamos a hacer vida social, aunque por supuesto mi hermana sí que debería obrar de acuerdo con ellas.
pero Dorotea no siempre es consecuente. Así pensaba Celia, inclinada en silencio sobre su bordado, hasta que oyó a su hermana llamándola. «Ven, Kitty, mira mi proyecto. Creeré que soy un gran arquitecto si consigo que escaleras y chimeneas no resulten incompatibles». Mientras Celia se inclinaba sobre el papel, Dorotea acarició con la mejilla el brazo de su hermana. Celia entendió el significado de aquel gesto. Dorotea se arrepentía de haber obrado mal y Celia la perdonó. Hasta donde alcanzaba su memoria común, siempre había existido una mezcla de crítica y de temor reverente en la actitud de Celia hacia su hermana mayor. La pequeña soportaba el yugo, pero ¿existe alguna criatura sometida al yugo que carezca de opiniones personales?